Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Buenas noches, soy Juan José Garrido Kecklin, esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con el congresista y economista Carlos Bruff para hablar sobre el balance actual del gobierno, sus perspectivas y su pensamiento económico. Carlos, muy buenas noches, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, durante el gobierno del presidente Toledo usted fue una de las personas más mencionadas, de las que mayor participación tuvieron en el gobierno. Fueron los primeros que recibieron la democracia y tuvieron 5 años para desplegar políticas económicas, enrumbar al país dentro de una nueva perspectiva. ¿Cuál es el balance que tenías en esa época respecto al modelo económico de los 90? Mira, algo que he aprendido de lo que es el pensamiento económico y de lo que uno puede hacer cuando uno tiene función ejecutiva es que hay que sopesar un poco entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Te pongo un caso concreto, por ejemplo, yo era ministro de Vivienda, tenía claro que Sedapal, en un manejo privado, iba a funcionar mucho mejor, pero con 75% de la población de Lima en contra de que ingrese la inversión privada en Sedapal, es políticamente imposible. Empieza por algo más sencillo, porque ahí vas a generar un arequipazo, que quizás eso fue lo que nos enseñó el arequipazo, entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, y en qué momento debes hacerlo. Entonces, en el caso del gobierno del presidente Toledo, que tú sabes ya no es mi mejor amigo, tengo que reconocerle algo, y es algo que pocas veces he dicho en público. Yo recuerdo muy bien ahí por el año 2004, él estaba pues con un dígito de aprobación. La política económica que había implementado Pedro Pablo Kuczynski era, y él lo explicó en el Consejo de Ministros, es, mira, año a año bajemos un punto en el déficit, habíamos empezado en 3, 4, para que al final del gobierno podamos mostrar cifras del país que nos haga un país que pueda ser elegible como grado de inversión. Entonces, estábamos hacia el 2004 con un dígito de aprobación. Este gobierno era insostenible. Me acuerdo que fue a hablar con Toledo y dijo, ¿sabes qué? Habla con el ministro de Economía porque estamos ajustando demasiado, un programa con el que estoy de acuerdo, pero si seguimos así, el gobierno cae y es peor para el país un año de incertidumbre mientras que se forma una asamblea constituyente, una nueva constitución, nuevas elecciones, 1 o 2 años de incertidumbre. Y recuerdo que en aquel momento me dijo, mira, la economía ahorita responde. En 2004 todavía no estábamos enrumbados en una senda de crecimiento sostenida. Y él sí estaba convencido en el modelo, estaba convencido de que el modelo pronto iba a responder, estando su cuello en la picota. Y efectivamente no le faltó razón, él sí tenía convicción en el modelo, él sí creía en el producto del modelo, cosa que yo estoy convencido que ni el presidente García ni el presidente Humala entienden el modelo. Simplemente se sentaron en un escritorio, abrieron el cajón, había plata, la economía crecía, las cifras estaban bien, ¿por qué va a cambiar esto? Pero han pasado 2 gobiernos con recursos y se han dejado de hacer reformas que si no las hacemos ahora que tenemos esta coyuntura tan favorable, ya no lo vamos a hacer nunca. Y al contrario, al no hacerlas, vamos a desalentar este crecimiento que tenemos en el futuro. Me parece muy interesante y la reflexión la hice por una información que pude revisar antes de hacer esta conversación. Cuando uno analiza el índice de libertad económica del Instituto Fraser, que viene estudiando a los países alrededor del mundo desde el año 95, uno encuentra que para Perú, entre el 95 y el 2000, el índice de libertad económica pasa de 57 puntos más o menos a 69 puntos. Pero entre el 2001 y el 2006 pasa de 69 puntos a 60 puntos. O sea, casi retrocede en los 5 años que se habían ganado entre el 95 y el 2000. Y entre el 95 y el 2000 no fue el gran salto reformista peruano, eso fue entre el 90 y el 95, ¿no? Entonces uno se queda con la sensación de que
o no se aceptaba el modelo, o no había, o mejor dicho, había una clara intención de retrotraer ciertas reformas de libertad económica. Por lo que entiendo, entonces, sí había una aceptación del modelo. Sí. Entonces, ¿dónde cree usted que se generan estos retrocesos? No lo sé. Yo no recuerdo políticas económicas explícitas durante el gobierno de Toledo que hayan estado dirigidas a restringir la actividad económica. Todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso del correspondía a vivienda, el modelo tradicional era que el Estado hacía las viviendas y las entregaba bajo distintos mecanismos de regalo, y por lo tanto era un tema que dependía de la plata que hay en la caja fiscal. Lo que nosotros hicimos fue que ingrese inversión privada, que el Estado deje de meterse a construir y deje de meterse a prestar, que después nadie le paga, y que eso se encargue del sector privado. Ahora, cuando uno habla de modelos económicos, la gente tiende a creer que son cosas que solo caen en el bolsón de lo que es MEF y BCR, cuando en el fondo Ministerio de Trabajo tiene que ver, exactamente. Entonces, cuando uno mira las personas que rodeaban al toledismo, pues encontramos gente heterogénea, ¿no? Personas que estaban a favor de las soluciones de mercado y personas que no lo estaban tanto, ¿no? Sí. Entonces ahí en un mix, los que veíamos desde afuera decíamos, bueno, esto es una suerte de Jekyll y Hyde, ¿no? Hay para todos los gustos. ¿Con qué grupo se sentía usted más en confianza, más tranquilo para trabajar? Bueno, si te imaginas que en mi sector desestaticé la construcción de vivienda y más bien hicimos de la vivienda una oportunidad de inversión del sector privado, y que el Estado únicamente se convierte en un promotor, una persona que ligue oferta y demanda a través de un subsidio que permita que haya una cuota que la gente pueda pagar, y que con ese subsidio el constructor puede encontrar un precio justo para vender su departamento. Entonces esa era la política que implementamos. Obviamente no era una política estatista ni cosa parecida. Y sí había esa dicotomía. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, las diferencias de opinión entre lo que era, por ejemplo, un Ministerio de Comercio Exterior liderado por Alfredo Ferrero y una Cancillería liderada por Manuel Rodríguez como canciller. A veces habían roces ahí muy grandes en temas de TLCs. Y incluso dentro del BCR, ¿no? Habían personas que tenían políticas expansionistas y otros que tenían una política más ortodoxa, ¿no? Y en el caso del BCR no me preocupa tanto, porque yo sí puedo entender que en el BCR puedan haber algunos directores de distinta vertiente de pensamiento económico. En la medida que sean responsables, no hay problema. Si tú entiendes tu rol como organismo que regula la masa monetaria, entonces tienes claro, sea cual fuera tu pensamiento, qué cosa hacer. Eso quizás no es malo, pero cuando tienes responsabilidad ejecutiva, efectivamente todos debiéramos tenerlas claras hacia dónde vamos, porque si yo estoy buscando la inversión del sector privado y el Ministerio de Trabajo está incrementando las restricciones laborales, obviamente me va a hacer fracasar en el intento de hacer rentable los productos que mi sector quiere ofrecerle al sector privado. Quiero hacerle dos preguntas respecto a algo que acaba de tocar, que es el sector construcción. Nadie duda que las reformas empiezan con la labor que hizo en el Ministerio, y esa labor ha sido finalmente visionaria, porque es el sector que está hoy día creciendo con mayor dinamismo y ha sido no solo un empuje de la economía, sino además una mejora en la calidad de vida de millones de personas, porque la vivienda trae consigo electricidad, seguridad, agua, desagüe. Es un cambio brutal para las personas, esa movilización en el tipo de vivienda, y eso hay que agradecérselo directamente a usted, que empezó esa y siguió con René Cornejo y se mantiene hasta el día de hoy esa filosofía. Mi primera pregunta es, ¿eso fue algo que estuvo plenamente estudiado? ¿Fue algo que fue fue creciendo por serendipia? A lo que voy es, ¿cómo se generan estas reformas en el Estado? Porque yo me imagino que no se hacen grandes centros de inteligencia, investigación, de lluvia de ideas, y a partir de ahí sale. ¿Cómo nació esa visión? Este modelo que hemos usado para vivienda fue un poco consecuencia de ver las buenas experiencias que hubieron en materia de vivienda en Latinoamérica y el hecho de qué activos contábamos. El Ministerio de Vivienda se crea cuando cerramos el Ministerio de la Presidencia. Yo fui ministro de la Presidencia y teníamos planeado cerrarlo en 3 años. Fui a hablar con el Fue además una oferta política. Le dije, ¿sabes qué, presidente? Sí. Lo digo, cuando me ducho en la mañana,
no sé cuál es mi misión. Porque tengo desde SEAPAN hasta CONCODES, bajo el ministerio, entonces no sé qué debo hacer. Yo creo que es un ministerio que no tiene sentido. Cerrémoslo de una vez y más bien creo que falta en el país un ministerio de vivienda. Claramente una línea política. Entonces, más que y cuando era ministro de vivienda, ¿no? así en la mañana, cuando me duchaba, sabía cuál era mi misión y estás pensando en cómo generar vivienda todo el día. Entonces se crea el Ministerio de Vivienda y como único activo nos dan un fondo de 600 millones que era este fondo que se había recolectado del FONAVI. Dijeron, bueno, con esto es un fondo de vivienda, aquí tienen 600 millones para hacer vivienda. Y sí, hicimos una lluvia de ideas. Una opción era, bueno, hacemos a la antigua, pues nos gastamos los 600 millones construyendo casas licitadas y las veremos cómo las entregamos, entre comillas, en realidad como las regalamos. Y se acabó los 600 millones y se acabó el programa de vivienda. Era una opción, la opción tradicional. Y buscamos otras opciones. Realmente el tema, por ejemplo, el Fondo Mi Vivienda es inédito en Latinoamérica. Había el sistema este de techo propio, eso sí es muy común, lo hay en Chile, lo hay en Colombia, lo hay en Ecuador, que es un modelo que se copió de España originalmente. Pero como teníamos estos 600 millones y lo que faltaba en aquel momento era hipoteca a largo plazo, que en aquellos años la banca no podía dar porque no tenía fondos de largo plazo, no tenía fondeos de largo plazo. No te olvides que estamos saliendo... No, sí, saliendo de una crisis que venía Entonces desde el dijimos, 97. bueno, vamos a hacer eso, entreguémosle nosotros esa plata a la banca con un fondeo de largo plazo para crear hipoteca social por primera vez en el Perú y le metemos un subsidio para que la cuota sea baja, que un contrato para que la banca se responsabilice del manejo de esa plata y que esa plata, esos créditos bien otorgados, puedan servir para después titulizarlos y de tal forma que los colocas en el mercado secundario y esa plata no se acaba, ¿no? Y ahí se creó el sistema Mi Vivienda, ¿no? Y que no fue así tan fácil porque hubo que convencer a los bancos de empezar a entrar a un sector que no era muy conocido y además que le tenían miedo de agarrar plata al Estado, pues dice, ahorita usted, después me lo dijeron los banqueros, te vuelves loco y empiezas a hablar de moratoria y nosotros qué hacemos con nuestros créditos, porque como ustedes son políticos, y por otro lado convencer al sector privado que meta su plata para construir para nuestro programa. Pero esa es otra historia, ¿no? Bueno, sobre eso va a ir mi segunda pregunta, pero eso va a ser después de una pausa. Regresamos.